Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para factura 0 kilómetro. Con tu factura al día participás del sorteo de 5 Chevrolet Spark 0 kilómetro. Informate más en antel.com.uy. Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, el gusto de recibirlos en esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión, programa 17 en este segundo ciclo. Y hoy un programa que ya empieza a teñirse de lo que es la campaña electoral. Estamos a 2 meses de las elecciones de octubre y vamos a tener varios temas que tienen que ver justamente con esta campaña que estamos viviendo los uruguayos. Ahora les presentamos los avances de este programa. Octubre 2014, no tire su voto a la basura. Este es el título del libro de Juan Carlos Dollenart. Recibimos al director de Interconsult para hablar de la publicación y de la campaña electoral. Año de elecciones y analizamos las diferentes propuestas en Somos Uruguay Televisión. Entrevista al candidato a la presidencia del Partido Independiente, Pablo Mieres. CIPE 2015, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, presentó la 10ª edición del Salón Inmobiliario que se va a desarrollar en Punta del Este en el mes de enero. Informe especial. Bueno, y una semana, este programa está teñido de campaña electoral y muchas novedades a lo largo de esta semana que ya vamos a compartir con Valeria Superchi. Pero antes, una recomendación muy especial. Llegó factura 0 kilómetro, ahora Antel te premia por estar al día con tus facturas. Podés ganar uno de los 5 Chevrolet Spark 0 kilómetro que se van a sortear. Y si tenés una deuda para saldar, no te preocupes, Antel te exonera los recargos y podés financiarla hasta en 10 cuotas. Y participás del sorteo de un Chevrolet Spark 0 kilómetro. Agenda día y hora en antel.com.uy o llama al 123 o al 0800 66 11. Y recibimos con muchísimo gusto, como lo hacemos todos los sábados, a Valeria Superchi. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo andas, Sergio? Buenas noches. Bueno, una semana movida, sí. Con novedades en esta campaña electoral que tiene mucho de político, pero que tiene mucho de económico. Sí. Y por allí de repente anduvieron las mayores novedades. Sí, por ahí se van perfilando por lo menos las novedades de estos días, ¿no? Ahí está. La calle Pou, si se quiere, sorprendió en el principio de la semana presentando a quien sería su futura ministra de Economía. Azucena Arbeleche. Azucena Arbeleche. Alguien que tiene mucho que ver con la administración del Frente Amplio, sí, y también con la administración del Partido Colorado. Exactamente, esos fueron los elementos que se destacaron en lo que fue la presentación que se hizo en la Torre de los Profesionales. Estuvo allí la calle Pou liderando lo que fue la presentación, después tomó la palabra Azucena Arbeleche y justamente ese fue uno de los puntos que destacó, que ella, si bien venía de una familia de tradición del Partido Nacionalista, tradición blanca, ella había trabajado para el Partido Colorado, para el gobierno del Partido Colorado y del Frente Amplio. Claro, y algo que surge allí, y ya me imagino que de aquí en adelante va a ser motivo de disputa y polémica, el tema de un ajuste fiscal sí, ajuste fiscal no. Ella lo dijo públicamente como que no, pero tiró algunos elementos que podrían llevar a que, si el Partido Nacional gana las elecciones, se podría estar dando este ajuste fiscal. Temas que vamos a ver con el correr del tiempo, ¿no? Y otros puntos también esbozó en lo que fue la presentación, de lo que puede llegar a ser una gestión del Partido Nacional en cuanto a economía. Bueno, destacaba que se van a mantener los consejos de salarios como alguno de los puntos, por ejemplo, a resaltar, pero que después en otras oportunidades, por supuesto, también vamos a tener a los candidatos en Somos Uruguay Televisión próximamente, conforme pasen las semanas, y en esas instancias vamos a poder hablar de estos puntos. Y el otro punto, Valeria, que también tiene que ver con la campaña electoral, fue la renuncia de Pablo Ferreri, que fue nuestro invitado en el último programa, y que justamente le hacíamos una pregunta a la cual él había dicho, en principio no. La pregunta era, ¿se puede llevar adelante una campaña electoral y seguir al frente de la Dirección General Impositiva? Él dijo, mientras no afecte la tarea de la DGI, voy a seguir adelante, pero finalmente en el correr de esta semana
también presentó renuncia. Sí, el miércoles de esta semana presentó la renuncia, quedó Joaquín Serra como nuevo director general de Rentas, y en lo que fue la ceremonia de cambio de mando estuvo el presidente Mujica, el vicepresidente Astor y también el ministro de Economía Mario Vergara acompañando lo que fue el cambio de mando, y Ferreri destacaba que es una decisión que va por el lado de lo ético, que no quieren mezclar las aguas de lo que es la campaña electoral con lo que es la gestión de DGI, pero que bueno, que no estaría obligado legalmente a hacerlo, sino que es una decisión que va por el lado ético. No mezclar las aguas, me acuerdo que fue el concepto que manejó Ferreri. Que manejó ahí está, y que era un tema por el lado ético. Exacto. Bueno, Valeria, vamos a hablar del informe que tenemos preparado para el programa de hoy y que ni más ni menos es la presentación o el lanzamiento del Salón Inmobiliario de Punta del Este, que también tuvo que ver con la campaña electoral porque 3 de los 4 principales candidatos a la presidencia estuvieron allí. Sí, es un evento que está patrocinado, entre otros de los tantos patrocinadores que tiene, por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, que justamente en lo que fue la semana pasada se realizó un evento para contar las políticas del sector con los candidatos a la presidencia. No estuvo presente Tabaré Vázquez, fue el candidato que no estuvo participando de ese evento puntualmente, y también, bueno, allí esbozaron cada uno sus lineamientos. Y aprovechamos para hablar de lo que sí es algo patrocinado por la asociación, que es el Salón Inmobiliario de Punta del Este, que va por su 10ª edición ininterrumpida. Va a ser del 4 al 7 de enero en el Hotel Conrad de Punta del Este, y es un evento por excelencia donde se juntan todos los actores en este tema, y también es una suerte de vidriera para el mundo y más que nada para la región también, mucha influencia de Argentina y de Brasil que ponen un poco el ojo en lo que es el sector inmobiliario uruguayo. Les decía que es el 10º año ininterrumpido que se realiza este evento. Entre 4.000 y 5.000 asistentes ha tenido en el transcurso de los años. Se espera mantener y superar incluso esa asistencia, y es también, bueno, el evento por excelencia para que puedan establecerse contactos. Y este año, lo decía Silvano Viera, que es gerente de proyectos y promociones que organizan este salón inmobiliario, que se va a poner un énfasis especial en lo que son las viviendas de interés social, el proyecto del que ya estuvimos hablando en algunas oportunidades aquí en Somos Uruguay Televisión, y va a tener un stand particular, la Intendencia de Montevideo, para mostrar también este nuevo producto que es de interés para el sector inmobiliario. Pero les propongo, señor director, escuchar lo que nos presentaba Viera respecto a lo que va a ser el próximo Salón Inmobiliario de Punta del Este. Es un evento tradicional de la temporada y una exposición referente para toda la industria de la construcción y para todo el real estate de nuestro país y la región. Cada temporada se dan cita allí en el Salón Monte Carlo del Hotel Conrad, la más amplia oferta inmobiliaria a nivel nacional, no exclusivamente de Punta del Este, en donde siempre tenemos los proyectos premium de Punta del Este, sino que además tenemos habitualmente proyectos de Montevideo, de Colonia, bueno, y del resto del país, como así también una propuesta internacional a través de los proyectos que vienen de Miami y Nueva York. Es un evento muy exclusivo, desde luego, en donde habitualmente nos visitan entre 4 y 5.000 personas, pero básicamente es un público muy específico que concretamente busca a través del salón la posibilidad de tomar contacto con una gran variedad de oferta inmobiliaria para decidir sus próximas inversiones. Creo que en estos últimos años el producto nuevo que tiene Uruguay para ofrecer son los nuevos proyectos que están enmarcados en la nueva ley de vivienda de interés social, que sin lugar a dudas son una herramienta muy interesante para los inversores, sobre todo porque es un producto que básicamente ofrece una renta anual, que de alguna forma son una buena opción de inversión, y que en la última edición de CIPE los proyectos que participaron con la construcción de vivienda de interés social tuvieron un muy buen resultado, y este año concretamente vamos a tener la posibilidad de generar un espacio mayor dentro de lo que es la oferta de Montevideo, con presencia dentro del salón. Como primera medida, la Intendencia de Montevideo ha dado su apoyo a esta iniciativa y participará activamente promoviendo Montevideo como destino de inversión, lo cual le va a dar un apoyo mayor a los desarrollistas y a las empresas privadas que quieran participar del evento con ese tipo de productos. Y allí veíamos justamente el lanzamiento de CIPE 2015, y la campaña electoral tiene que ver hasta en un evento de este tipo,
evidentemente un evento donde hay inversiones, Por negocios, supuesto, por supuesto. siempre tiene que ver quién va a dirigir los destinos del país. Y en un sector que mueve tanto Claro, dinero, a partir del además, ¿no? 2015. Bueno, y habrá una cena de gala el 4 de enero donde allí va a haber un invitado muy especial. Sí, va a ser el próximo presidente de la República, quien resulte electo va a estar el 4 de enero en esta cena de gala que ya va a ser parte de CIPE 2015, ya se promete, bueno, como uno de los puntos fuertes, por supuesto, que es la diferencia de otros años anteriores, que bueno, queda por ver cuáles son las políticas para el sector que van a estar ahí, bien fresquitas. Y también resaltar la expectativa que hay por el comportamiento que pueda tener lo que pasa en las elecciones de Brasil. Ahora en octubre tienen elecciones, va a haber un nuevo gobierno y el público brasileño también genera mucha expectativa de si puede venir o no a participar de la feria en unos días de enero en pleno Punta del Este, que son también la vedette por excelencia, los turistas brasileños, y ver qué pasa también, por supuesto, con Argentina. Con un crecimiento importante justamente de ese público brasileño, ¿no? Sí, queda ver entonces qué va a pasar el próximo enero, pero son muy buenas las expectativas que tienen para la realización de CIPE 2015. Escuchemos, señor director, la propuesta y las expectativas que hay. El objetivo de la exposición es generar oportunidades de negocio para las empresas locales, pero siempre procuramos tener algún producto del exterior que de alguna forma lo que nos permite es tener una oferta más amplia para el visitante. En cuanto al visitante que viene del exterior, sí, es el público que en mayor medida nos visita. Básicamente porque el argentino de alguna forma tradicionalmente ha sido un gran inversor en Uruguay. En estos últimos años, por la situación que ellos están viviendo, se ha visto más menguado, pero en ese sentido también empiezan a cobrar mayor importancia el público brasileño, que sin lugar a dudas en esa fecha de la temporada es el momento en los que ellos están vacacionando ahí, por eso la fecha de la exposición. Un desafío muy interesante esto de CIPE 2015, que va a ser en enero en Punta del Este. Del 4 al 7. Ahí está. ¿Y cómo se puede obtener más información? Bueno, están todos los detalles en la página web del evento, que es www.cipe.com.uy. Ahí se pueden consultar, bueno, todos los detalles de este mega evento que va a tener lugar en el Conrad de Punta del Este del 4 al 7 de enero. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias y bueno, nos encontramos la semana que viene y le agradecemos a Liber Luna como todas las semanas por el peinado. Bueno, muy bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Antes una recomendación y un anuncio de las actividades que organiza Somos Uruguay. El próximo jueves, 28 de agosto, en el ciclo Línea de Encuentro, allí el invitado especial será Milton Machado, el presidente del directorio de OCE, logros y desafíos en el tratamiento del agua, un recurso estratégico del país. Las citas en el Hotel Cottage a partir de las 19:30. Hacemos una pausa y se viene nuestro primer invitado, el ingeniero Juan Carlos Dollenar, que presenta libro y aparte hay mucho para hablar porque estamos en medio de una campaña electoral y Dollenar es el director de Interconsult. Vamos a estar conversando con él luego de la pausa. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Llegó factura 0 kilómetro. Aprovecha esta oportunidad para ponerte al día con Antel. Te exoneramos los recargos y podés financiar tu deuda hasta en 10 cuotas. Además participás del sorteo de un Chevrolet Spark 0 kilómetro. Agenda día y hora en antel.com.uy, llamando al 123 o al 0800 6611. Antel, avanzamos juntos. Somos Uruguay en su ciclo Línea de Encuentro presenta al presidente de OCE, Milton Machado. Logros y desafíos en el tratamiento del agua, un recurso estratégico del país. Jueves 28 de agosto, 19:30, Hotel Cottage. Por informes y reservas al 2916-1417 o por lineadencuentro@somosuruguay.com.uy.
Continuamos adelante en Somos Uruguay Televisión y tenemos el gusto de recibir aquí al ingeniero Juan Carlos Dollenar, director de Interconsult, y de repente para poder comenzar esta charla con él, el pretexto de un libro que presentó en esta semana y que habla directamente de lo que estamos viviendo aquí en Uruguay, que es la campaña electoral de cara a octubre. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al contrario. En una semana muy especial para usted. Me promocionan el libro, está bárbaro. Bueno, eso puede ser, pero yo creo que no es el primero de su cosecha. No, es el cuarto. El cuarto libro que escribe. Y un título muy sugestivo, Octubre 2014, no tire su voto a la basura. ¿Cuántos uruguayos deben estar pensando en esto, no tirar el voto a la basura? Sí, sobre todo en estos 2 meses que quedan para... Claro, el reto era, cuando la editorial me plantea esta posibilidad, era que nunca se había escrito un libro antes de las elecciones. O sea, siempre se escriben estos libros con el diario del lunes. Claro. ¿Verdad? Era arriesgar a pronósticos, no es el objetivo, pero hay pronósticos. Por lo menos plantear cómo se pueden dar los distintos escenarios para octubre y noviembre, en el cual yo creo, lo digo en el libro, que va a haber un noviembre, va a haber un 30 de noviembre. Ahí ya estoy arriesgando, por lo menos. Sí, ahí creo no equivocarme. Bueno, como decía aquel, la única vez que hice un pronóstico me equivoqué, por lo tanto sigo haciéndolo. Pero básicamente el libro no pretende meterse exclusivamente en eso, ni hacer pronóstico, para eso escribe uno un artículo en un diario y está. Sino que la idea es darle el contexto de estas elecciones. Un contexto que no es solo económico, ahí le pedimos una mano a Javier de Aedo, que escribe el capítulo de contexto económico, el contexto internacional, al cual le pedimos una mano a Sergio Abreu, que escribe sobre él, o el desarrollo de las campañas publicitarias, que lo escribe Alejandro Leurido, que fueron los que colaboraron conmigo en este libro. Pero hay un contexto sociocultural, que era el que a mí más me interesaba en lo personal, hablar sobre él, y de cómo los uruguayos hemos cambiado y de cómo hoy las elecciones no son tan previsibles como eran antes, para desgracia de los que hacemos encuestas, ¿verdad? O sea, porque ya el uruguayo no es tan previsible. Porque hay muchas intermediaciones entre la oferta de un político y la demanda de un elector. Y intermediaciones que hace que se produzcan desencuentros grandes, ¿verdad? O sea, los candidatos hablan de una cosa que no tiene nada que ver con lo que está queriendo escuchar el elector. Hay mucho ruido entre medios, muchísimo ruido, porque esta es una sociedad que ha generado justamente estilos de relacionamiento social muy diferentes a los que teníamos 20 años atrás, no nos remontemos al siglo pasado. Sí, hablamos de postdictadura para ahora. ¿Qué ha cambiado? No, porque usted dice, es una elección diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado. Se acabaron las causas colectivas, no hay más causas colectivas. Lo privado está predominando sobre lo público, la necesidad de esparcimiento, el gasto en esparcimiento se multiplicó por 27, para que nos hagamos una idea, esparcimiento desde los distintos ángulos. Hay una horizontalidad en las comunicaciones que está dada por las redes sociales. Ya no hay un centro que dirige, sino que la gente se comunica horizontalmente y se empiezan a dar fenómenos sumamente interesantes. Facebook es un ejemplo de esto. Twitter. Sí, Twitter le voy a dejar un capítulo aparte, porque es todo otro tema. Pero Facebook es un lugar donde yo puedo contar mi vida privada al público. Una cosa insólita. Fíjense que en Facebook lo que la gente hace es decir, ayer fue el cumpleaños de mi nietito, hicimos globo, mostramos la foto, apagamos la torta. Él está contando una cuestión privada, personal, la está contando públicamente. Uno diría, a mí que me interesa que tu nietito cumplió años, claro, o que hiciste una fiesta, pero lo pone, no importa. Y hay gente que se mete en Facebook porque le gusta ver
no son tan necios como yo, les gusta ver lo que otros que son sus amigos, no son sus amigos, hacen, no hacen o dejan de hacer. Y hay muchos clientes, porque por eso ha crecido como creció. Y bueno, has crecido como creció, o sea, está todo el mundo metido en esa cosa donde lo privado se hace público. La gente tiene necesidad de contar sus cosas privadas públicamente. Twitter es otro nivel de problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Twitter es un medio de 140 caracteres. Los políticos han decidido que para ser modernos hay que expresarse por Twitter. Y lo primero que piensan lo dicen ahí. Lo dicen ahí. Ahora, ¿qué puedo decir yo en 140 caracteres? Nada. Incluso a veces me causa gracia porque algunos políticos dicen, no, pero yo no quise decir eso, me sacaron de contexto. Yo digo, ¿qué contexto? Claro. 140 caracteres, no 140 palabras, o sea, caracteres son letras, espacios, comas. Uno lo que puede decir es un eslogan, una frase suelta. Claro, que muchos utilizan hasta menos de los 140. Exactamente. Ni siquiera se utiliza al máximo. Entonces digo, si la forma que tenemos para expresar nuestras ideas es Twitter, digo, realmente no me arranco los pelos porque no tengo, pero es espantoso. Digo, pero Juan Carlos, justamente eso está. Eso está. Y lo utiliza el ciudadano que en octubre va a ir a votar. ¿En qué está incidiendo esta tecnología, las redes, la comunicación en los resultados electorales? Que las formas, los estilos son más importantes que los contenidos. Vivimos en un mundo mucho más comunicados, donde estamos muchísimo más comunicados y menos informados. Tanto es así que hay muchos... O sea, los programas periodísticos como este, ya les decreto la muerte, si seguimos así. Bueno, espero que no. Porque espero que le erre, digo. Porque hoy parece que no, ¿sabes por qué no? Porque siempre va a quedar gente que nos interesa informarnos. Pero tú dentro de poco no vas a poder traer solo a llenar, sino que vas a tener que traer a alguien que haga chistes, cuentos y se disfrace. Falta diálogo, ¿no? Ya hay programas de radio donde la información, periodísticos, sí, se mezcla con humor. No es que te male el humor, es que es esa necesidad de que hasta cuando informo la gente se tiene que divertir. No, cuando me informo, no tengo por qué divertirme. Cuando me quiero divertir voy al teatro, voy al cine. Hay programas de entretenimientos en la televisión, todo muy lindo, pero cuando me quiero informar me informo. Entonces, una de las cosas que más preocupan es que los contenidos pasaron a ser secundarios. Importan más las formas. Y los uruguayos están buscando cambios en los estilos de hacer política desde hace un tiempo. 99 Jorge Valle. No era un muchacho joven que irrumpía en la política. Pero ¿quién era? Era el transgresor, el que te cantaba la justa. 2004 aparece ese médico evangelizador que viene a tirar para afuera los partidos tradicionales. Y que se apoyaba mucho en la esperanza, ¿no? Exactamente, pero no había tanto contenido detrás del asunto. Había un estilo, se paseaba por el escenario, Tabaré Vázquez, encantó a la gente. La verdad que la sedujo. Y no voy a hablar del 2009. Con el actual presidente. Claro, el personaje que hace 4 años atrás uno hubiera dicho imposible que un personaje de las características de José Mujica pueda llegar a ser electo presidente. Bueno, 1 millón y pico de personas lo eligieron presidente. Y trascendió la frontera. El gran transgresor. Y hoy es una figura internacional. Una figura mundial. Su estilo de ser. El estilo. Ahí Ojo, está. porque estas críticas que yo hago a la sociedad uruguaya no son exclusivas de la sociedad uruguaya, son en el mundo entero está pasando. Y te termino en esto, 1 de junio aparece un muchacho joven de apenas 40 años que nadie daba nada por él porque era, o sea, no, este tipo no puede ser presidente a los 40 años en Uruguay, ¿qué van a votar a este tipo para presidente? Muy joven. Muy joven, porque era, y bueno, aparece con un estilo que más que joven era dinámico, diferente, desacartonado, descontracturado, alegre, vital, y la gente se encandila con la calle Pou. Entonces,
Hay bastantes ejemplos para decir qué es lo que están buscando los uruguayos. Juan Carlos, y de repente separándonos un poco del libro, y no, quedan 2 meses para elegir el futuro presidente, o quizás 3, porque seguramente va a haber balotaje. ¿Es un mano a mano entre Vázquez y Lacalle Pou? Certezas que hoy tengo. Ahí está. Hay balotaje. Segunda certeza, el Frente Amplio no obtiene mayorías parlamentarias, o sea, no llega al 48,5. Tercer certeza, el Frente va a ser el partido más votado igual, porque he oído que hay gente que dice, uy, los blancos se están acercando. No, el Frente va a seguir siendo el partido más votado. Y por último, esto quiere decir que hay un balotaje donde va a estar Tabaré Vázquez y un representante de los partidos tradicionales. Hoy por hoy la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado es lo suficientemente grande para que uno pueda decir que todas las probabilidades están a favor de que sea Lacalle Pou. Lo cual nos pondría en un balotaje donde voy a tener un candidato como Tabaré Vázquez con 74 años y va a tener otro candidato con 41 años, o sea, 33 años de diferencia. Juan Carlos, pero antes de que continúes, un dato que me llama la atención del razonamiento que recién manifestaste. La diferencia del Frente Amplio es inalcanzable en cuanto a que va a obtener mayoría, ¿no?, en esta primera vuelta. Sí, que no se pueda cortar que va a ser el partido con más votos. El partido con más votos. ¿Por qué no das la certeza así con Lacalle Pou? Porque la diferencia que hoy Lacalle Pou tiene con Pedro Bordaberry es hasta mayor que la que... Está muy buena la pregunta porque no es de sencilla respuesta. El problema está acá. El Uruguay se convirtió en un país bipartidista al estilo uruguayo, como digo yo. ¿Por qué digo bipartidista? Porque hay 2 grandes bloques. En un bloque lo compone el Frente Amplio y el otro bloque lo componen 2 partidos, pero no deja de ser un bloque con una matriz ideológica de visión del mundo y del país muy parecida. Dentro de cada bloque hay mucha movilidad. Hay gente que un día puede votar a Fernández Huidobro y al otro votar a Sendic y al otro votar a Astori. Hay mucha movilidad entre los sectores. En el bloque de los partidos tradicionales hay mucha movilidad entre blancos y colorados. Es muy fácil que una corriente importante de Colorado se vuelque al Partido Nacional y viceversa, porque ya ha pasado, no estoy inventando nada, ya ha pasado. Lo que es más difícil es pasarse de un bloque a otro. Ahí sí es más difícil, ¿verdad? Hay mucha porosidad adentro de cada bloque, pero hay un muro que separa un bloque del otro. Es poca gente la que se puede pasar, que es la que al final termina decidiendo quién gana, ¿verdad? Después, en el 2004 se llegó al tope de crecimiento del Frente Amplio, yo creo que fue ahí. O sea, el Frente vino creciendo desde la salida de la dictadura hasta el 2004, ahí se frenó, cae un poquitito en el 2009, va a caer más, yo creo, en el 2014, pero el Uruguay va a ser por un buen tiempo un país bipartidista. Blancos colorados, Frente Amplio. Y si hoy ganaran los partidos tradicionales, no extraña a nadie que en las elecciones próximas pudiera volver a ganar el Frente Amplio. Don Llenar, la última pregunta porque no tengo más tiempo. ¿Cómo observa como encuestador, uno de los que tiene más experiencia dentro de las principales empresas que se dedican a esto, el cuestionamiento que hay o, mejor dicho, de repente la desconfianza que se maneja y sobre todo en estos momentos, que son momentos de zafra y son momentos donde ustedes trabajan fuertemente justamente y de repente con algún resultado fallido como fue el 1 de junio, la victoria de Lacalle Pou sobre Jorge Larrañaga? ¿Cómo lo observa ese tema? La desconfianza con las encuestadoras. Con las encuestadoras. Desde el exterior piensa que acá tenemos un nivel de análisis y predicción electoral del primer mundo. Nos consideran muy buenos. En una elección que no es obligatoria, uno tiene que ser consciente que las encuestas pueden equivocarse y se equivocan. Y se equivocaron en esta elección. En una elección donde es obligatorio es más difícil. Y la otra cosa que la gente tiene que tener claro es que la encuesta, por más que sean números, no es matemática pura, ¿verdad? Es lo que declara una persona
que podría llegar a ser el día de las elecciones. La última encuesta es una semana antes. Las cosas que cambian en una semana son brutales. Sí, sí. Lo de la calle Pou es un buen ejemplo. Nosotros una semana antes dijimos empate. La calle Pou alcanzó a Larrañaga. Y después, una semana después, la calle Pou le ganaba bien a Larrañaga. Y tenía su lógica. Y puede haber sido que estuviéramos en lo correcto nosotros. Que vino creciendo, lo igualó a una semana antes y como se dice en la carrera de caballos, el que viene en el último envión es el que termina ganando finalmente. Pero las encuestas son un insumo, no hay que creerles totalmente, lo digo yo. Sí. No hay que creerles totalmente. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te seguimos en la instancia de las internas a través de BTV, justamente aportando tus conocimientos y el trabajo de Interconsult. Las felicitaciones por el libro. Reitero, a ver, no sé si se puede tomar la tapa del libro. Octubre de 2014, No tire su voto a la basura, es el título de este libro que presentó el ingeniero Juan Carlos Dollenart en esta semana. Y bueno, y lo otro es que Somos Uruguay a sus invitados siempre no los deja irse con las manos vacías. Y qué regalo. Y costumbres uruguayas. Qué obsequio, muchísimas gracias. Confeccionó esa carpeta en cuero personalizada con su nombre. Digo, Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por haber estado aquí y te vamos a seguir de aquí hasta octubre y también hasta noviembre porque los datos que aporta Interconsult sirven y mucho para nuestra tarea. Bueno, agradezco mucho y un gusto haber estado acá. Muchas gracias. Bueno, a ustedes les pido unos minutos nada más, vamos a hacer una pausa porque luego seguimos en campaña electoral. Tenemos como invitado al candidato a la presidencia por el Partido Independiente, el licenciado Pablo Mieres. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Hace más de 80 años nacíamos con la intención de construir el futuro del país junto a todos los uruguayos. Hoy nos transformamos para seguir construyéndolo. Realizamos una inversión sin precedentes para modernizar y construir nuevas plantas, empleando a miles de uruguayos, contribuyendo a la protección ambiental y aumentando la capacidad productiva y logística del país. Con Portland & Cap estamos promoviendo la inversión, el desarrollo en infraestructura, el trabajo uruguayo y la responsabilidad ambiental. Portland & Cap, construyendo un país sustentable. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Somos Uruguay en su ciclo Línea de Encuentro presenta al presidente de OCE, Milton Machado. Logros y desafíos en el tratamiento del agua, un recurso estratégico del país. Jueves 28 de agosto, 19:30, Hotel Cottage. Por informes y reservas al 2916-1417 o por lineadencuentro@somosuruguay.com.uy. Seguimos avanzando en Somos Uruguay Televisión. Antes de ya recibir a nuestro segundo invitado de hoy, una recomendación muy especial. Llegó Factura 0 kilómetro. Ahora Antel te premia por estar al día con tus facturas y podés ganar uno de los 5 Chevrolet Spark 0 kilómetro que se van a sortear. Y si tenés una deuda para saldar, no te preocupes, Antel te exonera los recargos y podés financiarla hasta en 10 cuotas. Y además participás del sorteo de un Chevrolet
Spark 0 kilómetro, agenda día y hora en antel.com.uy o llamando al 123 o al 0800 66 11. Antel, avanzamos juntos. Y ahora sí, comenzamos este ciclo de recibir aquí en Somos Uruguay Televisión a los presidenciables. Vamos a comenzar con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Hablamos de Pablo Mieres y lo presentamos de esta forma. Pablo Mieres es abogado, sociólogo, profesor y político. Inició su militancia en el Partido Demócrata Cristiano en 1979, grupo que entonces integraba el Frente Amplio. Fue candidato a diputado en las elecciones de 1984 y fue electo suplente de Héctor Lescano. En 1989 la agrupación se retiró del Frente Amplio y pasó a conformar el Nuevo Espacio, apoyando las elecciones en 1989 con Hugo Batalla. En 1995 se retiró de la coalición frentista y hasta 1996 ocupó el cargo de director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, manteniéndose políticamente independiente. En ese año ingresó al Nuevo Espacio liderado por Rafael Michelini, quien para las elecciones de 1999 lo designó compañero de fórmula y primer candidato a diputado por Montevideo, siendo entonces electo para el periodo 2000-2005. Cuando Michelini de nuevo se unió al Frente Amplio, Mieres fundó con otros dirigentes el Partido Independiente. Participó como candidato a la presidencia en 2004. El Partido Independiente obtuvo 1,9% de los votos y accedió a una banca en diputados que ocupó Iván Posada. En las elecciones nacionales de 2009 volvió a postularse a la presidencia y al Senado. El Partido Independiente obtuvo el 2,6% de los votos, así como 2 cargos en la Cámara de Diputados. En las recientes elecciones internas del pasado 1 de junio, el Partido Independiente tuvo a Mieres como candidato único y obtuvo 3.895 votos. Bueno, el dicho popular dice la tercera es la vencida y en esta oportunidad Pablo Mieres se presenta por tercera vez con su candidatura a la presidencia por el Partido Independiente. Pablo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por compartir estos minutos que nos quedan de Somos Uruguay Televisión para hablar de la propuesta del Partido Independiente en esta campaña electoral. No, el agradecido soy yo, es un placer estar por acá. Y bueno, estamos a las órdenes. Sí. Bueno, son 10 años del Partido Independiente. Uno puede pensar que de repente son pocos para la tradición que tienen los partidos políticos en nuestro país, fundamentalmente los partidos tradicionales. El Frente Amplio ya lleva unas cuantas décadas y además accedió al poder. ¿Cuál es la proyección que hace Pablo Mieres hoy, parado a 2 meses de una nueva elección del Partido Independiente? La verdad que muy positiva. El partido viene consolidando un espacio, las encuestas indican una posición mejor, bastante mejor que la que tuvimos en 2009, que a su vez fue mejor que la del 2004. Entonces el partido va en una progresión de consolidación que supone, digamos, recibir el respaldo de gente que yo creo que nos va dando crédito, que va aumentando el crédito hacia el Partido Independiente, sobre la base de que somos un partido serio, responsable, coherente, y que además representa una izquierda moderada, una opción de transformación social, de preocupación por los débiles, ajena al Frente Amplio, como todos sabemos, pero que al mismo tiempo se preocupa por evitar que, que haya una vuelta atrás en el Uruguay, ¿no? Entonces, nosotros queremos que haya un cambio sin vuelta atrás, y ese es el planteo del Partido Independiente de cara a las elecciones del 2014. Mucho se está escuchando en esta campaña de decir o llamar las cosas por su nombre, de hablar con realidades. ¿Cuál es el objetivo para octubre del Partido Independiente? Sabemos que, según lo que marcan las encuestas, no va a estar en la conversación por la presidencia de la República. Hay allí una aspiración de que Pablo Mieres sea senador, de que se amplíe un poco más la bancada. ¿Qué implica eso en el contexto político de futuro? Yo creo que hay un dato que a esta altura todo el mundo lo reconoce como una evidencia, que es que se termina un tiempo en el que un partido tenía mayoría absoluta. El Frente Amplio la ha mantenido por 10 años y la señal de la ciudadanía es que ya está. Es decir, podrá ganar el Frente, yo creo que sigue teniendo la primera chance, pero seguramente lo hará en segunda vuelta y lo hará sin mayoría parlamentaria. Y si gana el candidato de los partidos tradicionales, le va a pasar lo mismo. Entonces, en ese esquema, la elección de octubre se vuelve una elección parlamentaria. La elección de octubre es cómo se va a distribuir el Parlamento en el próximo periodo de gobierno, que además va a ser un Parlamento definitorio, porque al no tener mayoría el próximo presidente va a tener que conversar
con los otros partidos, y ahí el Partido Independiente tiene un papel insustituible. Nosotros somos el único puente entre los dos bloques. Acá hay dos bloques que confrontan fuertemente entre sí, el Frente Amplio de un lado, los partidos tradicionales del otro. El Partido Independiente es el que puede generar las condiciones de la gobernabilidad, las condiciones del diálogo, del entendimiento, y eso implica una bancada parlamentaria importante. Usted ha manifestado, y lo dijo recién, ser contrario a una mayoría absoluta, en este caso del Frente Amplio, que se estaría repitiendo por tercera vez, pero si le tocara su rol de estar justamente en uno de los partidos que podría acceder a esa mayoría, ¿seguiría manteniendo esa posición de ser contrario a Es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, todos los partidos aspiran a tener la mayor cantidad de votos posible. O sea, yo no puedo criticar al Frente Amplio porque esté tratando de mantener su mayoría absoluta. Pero creo que le ha hecho daño. Que le ha hecho daño al Frente Amplio. Porque la ha ejercido de una manera equivocada, la ha ejercido de una forma absolutamente vertical, predominando la disciplina partidaria por encima incluso de lo que supone el respeto a la Constitución. Hemos tenido leyes en donde legisladores del propio Frente Amplio dijeron, al fundamentar su voto, que la ley que iban a votar era inconstitucional y la votaron igual. Sí, usted dijo, por ejemplo, Astori gargantea y después deja, vota lo que el partido le indica. Esto en referencia a la ley de responsabilidad penal empresarial. Exacto, porque allí fue clarísimo. Todos los legisladores del Frente Liber Seregni dijeron esta ley es inconstitucional y jugaron fuerte tratando de frenarla en su bancada, pero al final, cuando la bancada decidió que había que votarla, la votaron. Y yo creo que esa es la demostración de que ya la garantía de la moderación, la garantía de la sensatez dentro del Frente Amplio no está. Es decir, un eventual gobierno del Frente Amplio necesita una garantía de la sensatez y esa garantía somos nosotros. La clave de un nuevo gobierno sin mayoría absoluta es que haya un acuerdo político con más de un partido y ahí un partido independiente fuerte, un parlamento independiente, para decirlo de un modo más claro, sería decisivo y ayudaría a un gobierno que pudiera resolver muchos de los problemas que el país tiene pendientes. ¿Este tema es uno de los que a usted lo mantiene fuera del Frente Amplio? Porque hay que recordar en su historial político que usted fue diputado por el Frente Amplio. Exacto. ¿No? Bueno, yo fui diputado suplente, pero sí. Suplente del Escano, efectivamente. Pero ingresó a la Cámara. Tuve el honor, además de integrar el Parlamento en la primera legislatura, en el 88, supliendo al Escano por un mes. Y efectivamente en ese momento era dentro del Frente Amplio porque el Partido Demócrata Cristiano integraba el Frente Amplio en ese momento. Digo, esta crítica que usted hace en cuanto a que se ha manejado mal esta mayoría parlamentaria que el Frente Amplio ha tenido durante 2 periodos, ¿es una de las causas que lo lleva a seguir estando fuera del Frente Amplio? Ah, sí. Yo creo que, hubo muchas razones por las que se produjo en aquel momento el alejamiento. Estamos hablando del año 89, ¿no? Cuando se creó el primer nuevo espacio, el de Hugo Batalla. Bueno, una de ellas era esa, la sensación de que la estructura del Frente Amplio está armada de una manera tal de que sobrerepresenta a los sectores más militantes, que no necesariamente son los que tienen más votos. Entonces, esa disonancia entre votación ciudadana y militancia en el aparato es la que ha determinado, por ejemplo, que al astorismo se le ha caminado por arriba. A pesar de que el astorismo es un sector importantísimo del Frente y que en términos de votos representa un electorado moderado que luego no ha sido defendido en la cancha. Esa es una de las razones. Otras tienen que ver con definiciones político-programáticas, con el tema de la falta de capacidad de crítica a gobiernos de izquierda autoritaria en el mundo, ¿no? Estoy hablando del gobierno cubano o de lo que está pasando hoy en Venezuela. Parece que en esas cosas el Frente Amplio tiene una especie de hemiplegia. Critica, obviamente, con toda la razón y fue una bandera de enfrentamiento a la dictadura y en ese sentido una sintonía total con respecto a la dictadura uruguaya, pero cuando los gobiernos autoritarios son de izquierda, ahí el Frente Amplio se queda siempre corto y eso genera una distancia con nosotros muy significativa, ¿no? ¿Se sumaría a un gabinete del Frente Amplio si gana las elecciones? Yo creo que, en octubre se elige el Parlamento.
Ese Parlamento va a determinar una correlación de fuerzas. En noviembre se elige el presidente entre el doctor Vázquez y el doctor Lacalle Pou. Me parece que eso ya es prácticamente un hecho, salvo que hubiera un cataclismo electoral que no hay en Uruguay en general, ¿no? Entonces, el presidente electo el fin de noviembre, el 30 de noviembre, va a tener que ver cómo arma su futuro gobierno. Y si a nosotros nos llaman y nosotros tenemos fuerza en el Parlamento y podemos ser definitorios, obviamente vamos a dialogar con el presidente, que ya va a ser en ese momento el presidente de todos los uruguayos, y obviamente vamos a estar dispuestos a ayudar, a controlar, porque el Parlamento tiene que recuperar la función de control sobre el Poder Ejecutivo, esa es la función que le establece la Constitución de la República, a controlar, pero también a dar gobernabilidad. Entonces, si eso determina una coalición, puede ser, yo no lo descarto a priori. Hay dos modelos posibles, uno es ese, el de una coalición, el otro es un modelo en donde sin integrar una coalición se votarán las leyes que nos parezcan positivas y al mismo tiempo se controlará al ejercicio del gobierno. De lo que usted me dice, no sé, quizás lo haya entendido mal, pero no le cierra la puerta en caso de que el presidente sea Lacalle Pou o Bordaberry para integrar un eventual gabinete. Nosotros vamos a escuchar al que sea electo presidente si convoca. O sea, el presidente es mano, es como en el truco, es decir, le toca jugar primero. Tiene esa potestad. Y él jugará, y si juega, obviamente nosotros siempre vamos a escuchar al presidente, por supuesto. Para que haya acuerdos tiene que haber coincidencias, coincidencias importantes. Y cuando uno encuentra que hay distancias o diferencias significativas, obviamente tendrá una actitud de respeto y votará las cosas que parezcan positivas para el país, pero marcará una distancia, ¿no? Mieres, otro de los temas polémicos que estamos atravesando en esta campaña electoral es el tema debate. Usted ha sido protagonista justamente de poner ese tema sobre la mesa. Vamos a escuchar lo que dice el Frente Amplio y más precisamente uno de los integrantes de la fórmula presidencial del Frente Amplio respecto a debate sí o debate no. Está claro que el debate más importante es el que tenemos todos los días en estas salidas a todo el país con la gente. Y también creo, lo digo abiertamente, creo que la idea del debate es una idea que está vacía y es falsa, porque si es cierto que quieren debatir los otros candidatos, ya tendríamos debates en todos lados, y sin embargo, hasta este momento no había un solo debate. Bueno, allí lo decía Raúl Sendic, el tema debate está sobre la mesa. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos dialogando con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, y vamos a comenzar justamente por este tema que dejamos allí latente. Enseguida volvemos. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos. Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños. Comuna Canaria. Siguiente. Buen día. Buen día. ¿Gané? Sí. ¿Gané? Sí. ¡Gané! ¡Gané! ¡Mua! ¡Gané el auto! ¡Gané! Llegó factura 0 kilómetro. Ahora todos los clientes de Antel que están al día con su factura pueden ganar. Sorteamos 5 autos Chevrolet Spark 0 kilómetro. Informate más en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Seguimos adelante ya en este tramo final y seguimos conversando con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Bueno, allí Sendic dejaba su concepto, su visión sobre los debates. Un debate que usted se lo propuso a Andebu para que se concretaran. Sí, y Andebu respondió positivamente. El problema es que el doctor Vázquez
no se avino a debatir, y esa es la situación que ha impedido que ese debate se concrete, porque Andebu puso como condición que los 4 participáramos. Y yo entiendo a Andebu, porque Andebu no quiere tampoco exponerse a un debate sesgado donde falte alguno de los candidatos. Lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que el doctor Vázquez no quiera debatir. Me parece que se equivoca, que le hace daño a él, que afecta las posibilidades incluso de su partido, porque la gente no ve bien que un candidato no esté dispuesto a exponer sus ideas ante sus adversarios en un ejercicio que no es un ejercicio de show mediático como el candidato Vázquez lo ha manifestado. Al contrario, el problema es que cuando no hay debates empiezan el show mediático, empiezan las banderas y las piruetas y las cosas que no son sustantivas, ¿no es verdad? Y tampoco es cierto que debatir sea hablar con, como dijo, con los 3,5 millones de uruguayos, porque en realidad eso es hablar con los de uno. Yo sé cómo es. Yo me voy afuera y hablo con mis amigos. ¿Y por qué no se dan debates de repente entre los otros candidatos? Yo creo que vamos a tenerlos. Sí. ¿Sí? A ver, ¿va a insistir con eso? Yo estoy absolutamente dispuesto. De hecho, han existido y seguramente van a existir más instancias de mesa redonda donde se convoca a los 4 candidatos y lamentablemente hasta ahora hemos sido solo 3. Pero pronto, la semana que viene, hay uno sobre educación, unos días después uno sobre seguridad, otro sobre economía, hubo uno sobre vivienda esta semana pasada. Y bueno, yo voy a estar siempre. Estuve en el debate sobre megaminería y Vázquez me dejó solo, defendiendo la ley de minería de gran porte. Bueno, allí nombró varios temas de los cuales vamos a entrar más profundamente. ¿Por qué Conrado Ramos como compañero de fórmula? Porque por varias razones. En primer lugar, porque es una persona de una capacidad enorme, un gran compañero, un tipo con un coraje muy grande, que dio un paso ciertamente difícil, que es salirse de un partido mayor para ir a un partido más chico, porque está especializado en un tema que yo creo que es central para el próximo periodo del país, que es el tema de la reforma del Estado y de la profesionalización de la gestión pública. Y me parece que hay una señal también clara de que mucha gente que puede sentirse decepcionada de haber apostado al partido de gobierno, bueno, de alguna manera Conrado marca un camino, ¿no? Un camino de alternativa. Mieres, 10 años de crecimiento económico, indicadores positivos en varias áreas, eso es lo que exhibe el Frente Amplio y propone en esta campaña electoral. Sin embargo, ¿usted ha puesto algún reparo justamente en el área económica? A ver, yo reconozco el éxito económico de estos 10 años, hay que señalarlo. Crecimos como quizás nunca en la historia del país. Hemos reducido la pobreza al 11%, eso es un logro que yo no lo voy a discutir, sería una tontería discutir eso. Bajamos la indigencia prácticamente al mínimo, 0,5%. Lo que yo digo es que eso, que es una pata del desarrollo, no ha abarcado el conjunto de lo que supone dar un salto hacia el desarrollo humano. Nosotros el programa lo llamamos transformar el crecimiento en desarrollo humano. Con respecto a la política económica, la crítica que nosotros le hacemos es válida también para las administraciones de blancos y colorados, que es gastar más de lo que se debería y no tener una capacidad de constricción del gasto público que impida generar problemas de déficit que después llevan aparejados problemas sobre la ciudadanía, que es el tema de la inflación. Algo que tiene que ver con esto, con la economía y con el crecimiento económico, y un concepto que usted dijo por allí, la ruptura de la sociedad uruguaya, el Frente Amplio no la supo reparar, no supo dar una solución a eso. ¿Cuál sería la solución del Partido Independiente? Yo creo que el gran debe, que es la educación. O sea, la clave de la integración social es una educación de calidad. Una educación que se convierta, como fue en el pasado en el Uruguay, en el camino de ascenso social, en el camino de integración social, en la construcción de normas y valores comunes. Eso que ha sufrido un golpe en el Uruguay de hace bastantes años, las políticas sociales del Frente Amplio que son, necesarias. Yo creo que haber desarrollado un programa de asignaciones familiares potente es una cosa positiva. ¿Está de acuerdo con el MIDES, con la creación de ese ministerio? Le digo una cosa que muy poca gente sabe. Yo en el Parlamento, cuando estuve de diputado en el 2002, presenté un proyecto de ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social y de un programa de asignaciones familiares muy parecido al que hoy está vigente. O sea que, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Es más,
creo que el régimen de asignaciones familiares ahora finalmente se le están exigiendo contrapartidas. Claro, porque mucha gente dice, el Frente Amplio le dio plata a gente que no trabaja, o sea, mantuvo a gente que de repente no hace lo que tiene que hacer. No, yo creo que esa es una de las críticas. Yo creo que una de las funciones del Estado es sostener a los más débiles. Eso es un componente claro cuando uno tiene una definición de izquierda, una definición de sensibilidad social. El tema es cómo lo sostenemos. Y ahí es donde yo tengo matices de diferencia con el programa del Frente Amplio. Es decir, esas políticas sociales tienen que sostener a la persona, pero además tienen que empujarla para arriba para que luego pueda mantenerse por sí misma. Y ahí es donde está fracasando el Frente. Es decir, no está logrando políticas de integración social. ¿Y por qué entiendo yo esto? Por ejemplo, la persona que recibe un sostén del Estado, un subsidio del Estado, cuando le llega un trabajo, muchas veces lo rechaza porque prefiere el subsidio. Y tiene lógica eso, porque la persona dice, y este laburo andás a ver cuánto me dura, claro, y cuánto gano. Bueno, yo creo que ahí hay que corregir. Hay que generar un incentivo de manera tal de que la persona esté obligada a agarrar el trabajo, pero al mismo tiempo no pierda el subsidio hasta que esa persona haya enganchado. Me parece que ahí está la clave. Más exigencia para empujar a que la persona se vuelva, vuelva a mantenerse por sí misma, que es la dignidad, ¿no? Mieres, me quedan muy poquitos minutos imagino, y tengo varios temas que de repente podemos resolverlos conceptualmente en pocas palabras. Siguiendo con el tema educación, 4,5% del PBI en este periodo, 6% es lo que propone el oficialismo para el que viene. ¿Se afilia a esa idea o tiene otro planteo? Es nominalista esa idea. Yo no digo ni 4,5 para arriba, sin duda, cuánto, no sé. Lo importante es qué tenemos que hacer con la educación. Entonces, el cuánto está en función del qué y no al revés. Me parece que ese fue un error, que el Frente se ató a una cifra y en realidad no mejoró la educación. IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas. Tiene que haber un impuesto a la renta de las personas físicas. Lo que pasa es que hay que corregirle, desde nuestro modo de ver, subir el mínimo no imponible un poco más e incorporar deducciones de las familias por educación, por salud y por arrendamientos que hoy no están contemplados. Pero yo no creo que haya que eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas. Hay que readecuarlo, pero es un componente de equidad. El presidente está dudando, hablo de Aratirí y esta inversión que está un poco fría. ¿Está de acuerdo con la minería a cielo abierto? Nosotros estamos de acuerdo con la ley de minería de gran porte, que es un marco jurídico distinto, acordado entre todos los partidos, donde después blancos y colorados se dieron vuelta, allá ellos, yo no sé por qué, pero la ley de minería de gran porte es un marco jurídico mucho más exigente y mucho más favorable para el Estado y para el país que el que teníamos antes, que era el Código de Minería. Las empresas concretas, Aratirí o cual sea, bueno, tienen que cumplir con la ley. Si cumplen con la ley, podrán llevar adelante su producción y si no, no. Otro tema que está en juego en estas elecciones de octubre, la baja de la edad de imputabilidad penal. No, es inútil, o sea, no sirve a los objetivos que están planteados, que es la recuperación de la seguridad, que por cierto es un objetivo de primer orden. Es además un mamarracho jurídico, porque poner en la Constitución una cosa de este tipo realmente no tiene fundamento, y además es discriminatoria porque atrás de eso está la idea de que los responsables de la inseguridad en este país son los menores. Y eso es falso absolutamente, basta mirar las cifras. Entonces, lo que nosotros decimos, y además es semipléjico, porque a los menores solo las responsabilidades, pero sí, es cierto que con 16 años son maduros. La pregunta que uno se tiene que hacer es por qué no entonces el voto, el casamiento, el contratar, etcétera, etcétera. Hablando de seguridad, Mieres, y sabemos que por estos días presentaron justamente varias medidas en ese sentido, ¿cómo cataloga la gestión de Bonomi? Bonomi ha hecho un esfuerzo por tratar de cambiar las cosas, no le ha ido bien, no ha logrado resultados, pero el camino en algunas cosas son resultado de acuerdo entre los cuatro partidos. Mejorar la remuneración de la policía es un camino. Aumentar la inversión en tecnología y en armamento es parte de lo que hay que hacer. Nosotros creemos que la clave para recuperar la seguridad es el fortalecimiento y la profesionalización de la policía. Los países que han superado los problemas de inseguridad lo han hecho por ese camino, no aumentando penas, no aumentando delitos, no bajando la edad de imputabilidad, todas soluciones falsas que el tiempo ha demostrado que son falsas. El camino es que el delincuente sepa que con la policía lo pierde. Y esa es la clave para disuadir a un delincuente, que con la policía la pierde. Y hoy en el Uruguay eso no está claro.
el delincuente siente que le puede ganar la pulseada a la policía. Han quedado muchísimos temas, pero una pregunta final. El escenario de balotaje prácticamente es un hecho. Es un hecho. También es un hecho que Tabaré Vázquez va a ser uno de los dos contendores, y por allí la calle Pou asoma con una ventaja en cuanto a las encuestas. ¿Cuál será la posición del Partido Independiente en ese escenario? Y de eso podemos hablar después del 26 de octubre. Hasta el 26 de octubre el Partido Independiente tiene un solo objetivo, que es su crecimiento, que es su desarrollo con una bancada parlamentaria muy numerosa, y el 27 de octubre tendremos que evaluar la realidad y a partir de allí veremos qué hacemos. Muy bien. Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente, muchísimas gracias. No, un gusto grande, realmente. Que se dé una elección como se ha dado hasta ahora, sí. Por suerte, con absoluta tranquilidad y transparencia, y estaremos viendo qué ocurre el 26 de octubre. ¿Cómo no? Antes de despedirlo, costumbres uruguayas, somos Uruguay, para que usted se lleve un recuerdo de su paso por aquí, por el programa. Un gusto. Esta carpeta en cuero. Muy amable. Es una muy linda, la familia uruguaya que hace justamente este tipo de cosas con mucho cariño. Está con su nombre, así que para que tengan recuerdo y que tengan mucha suerte en los Muchas próximos gracias y suerte para ustedes también, para todos los uruguayos, ¿no? Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, un programa muy especial, ya con un tono de campaña electoral que vamos a ir intensificándolo de aquí al 26 de octubre. Los espero el próximo sábado a las 20 horas a través de la pantalla de BTV. Que pasen bien. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para factura 0 kilómetro. Con tu factura al día participás del sorteo de 5 Chevrolet Spark 0 kilómetro. Informate más en antel.com.uy.